En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes. Llegamos hoy a la tercera clase de este curso conmemorativo del bimenario de la muerte de Augusto. La clase pasada, la profesora Wiesel nos dio una perspectiva del principado de Augusto desde el punto de vista político-jurídico y mostró cómo en esa instauración de la República Romana hay una preparación providencial desde el más acá, podríamos decir, a las instancias culminantes del tiempo de la venida del Señor, es decir, de la encarnación. Haciendo una reflexión precisamente final sobre cómo el Principado de Augusto expresa lo que podemos llamar el orden natural. Hoy nos toca abordar otra temática desde la temporalidad histórica, que no es ya la jurídico-política, sino la que tiene que ver con dos aspectos fundamentales que convergen en el siglo de Augusto. Esto es la cultura, lo que decimos en el título de la clase, la humanitas, y la religión. Voy a empezar leyendo un texto del valiosísimo libro de Pierre Grimal, El siglo de Augusto. En el año 36, luego de la victoria obtenida sobre Sexto Pompeyo, Octavio prometió solemnemente a Apolo que le levantaría un templo magnífico en el Palatino. Hasta entonces ese dios, que conservaba su carácter helénico, no había sido admitido en el interior del Pomerium, espacio límite sagrado de la ciudad. Como todas las divinidades extranjeras, tenía que conformarse con santuarios situados fuera de ese cerco venerable. Octavio, introduciéndolo en el corazón mismo de la ciudad, sobre la colina donde se decía Rómulo había tomado los primeros auspicios en el momento de la fundación, se permitía una innovación que rozaba el escándalo, pero Apolo era su dios. Este texto presenta un hecho histórico que nos sirve como punto de partida para nuestra clase de hoy, para presentar la temática de la clase de hoy. Este templo erigido sobre el Palatino a Apolo, cumpliendo un voto que hace Augusto precisamente en relación con la victoria sobre Sexto Pompeyo, que es el hijo de Pompeyo, el adversario de César, que para ese entonces controlaba el occidente del Mediterráneo con una flota propia y, manejando Sicilia sobre todo, impedía que el trigo que procedía del norte de África llegase a Italia. Este templo es erigido en el Palatino mismo y adosado, ahí en ese plano lo podemos ver bien, a la propia casa de Augusto. Allí en el plano que muestra la ciudad de Roma, antigua, vemos aquí el monte Palatino y el número 5 corresponde a la casa de Augusto. El número 4 aquí es el templo de Apolo. El número 6, que se ve aquí, corresponde a una construcción posterior porque es el estadio construido por Domiciano. Pero nos va a servir de punto de referencia en las fotos que siguen para ubicar más o menos en el actual foro donde sería el sitio del templo de Apolo, del cual no queda nada en pie. Aquí tenemos un planito donde se muestra, ¿no?, el templo de Apolo adosado a la casa de Augusto. Junto al templo hizo construir Augusto dos bibliotecas,
una conteniendo textos en griego y otra en latín. Estas son fotos panorámicas de las construcciones del Palatino. Eso desde la Vía Sacra, esto desde el foro, este del otro lado. Y acá vemos el estadio, pequeño estadio construido por Domiciano, prácticamente para uso privado, diríamos. Y este recinto nos permite ubicar en la foto siguiente, aquí está, ¿sí? Junto a esto se encuentra lo que sería la casa de Augusto y en este espacio que está aquí, el templo de Apolo y todas las construcciones adyacentes, incluidas las bibliotecas. ¿Por qué parto de este hecho histórico? Porque de alguna manera simboliza lo que es el tema de la clase. En este hecho histórico vemos una unidad entre Grecia y Roma. El hecho de que Augusto erija un templo a Apolo en el Palatino podía ser hasta cierto punto un cierto motivo de escándalo, como dice Grimal, pero visto desde otro punto de vista puede significar otra cosa, a saber que Apolo, siendo un dios helénico, no es propiamente extranjero en Roma. La prohibición de erigir templos a los dioses extranjeros en el recinto del Pomerium procede del propio Augusto, y después Agripa, siendo prefecto de la urbe, lo va a extender a una milla más de perímetro fuera del Pomerium. Así que la prohibición existía y se cumplía rigurosamente. Los dioses extranjeros tenían sus templos más allá, fuera de la urbe. Pero ese no es el caso de Apolo. Recordemos que Apolo es, esto lo dice también Grimalo, lo sugiere, un dios que puede identificarse con alguna deidad latina antigua, y es probable que en eso también exista un punto de apoyo para el hecho de que Augusto lo honre con un templo en el Palatino. Es además el dios que guía a las musas, y de ahí también la conexión con el tema de la humanitas y de la poesía que vamos a abordar. Y al mismo tiempo nos muestra la profunda religiosidad del propio Augusto, y está ligada a su actividad de edificar y reconstruir o remozar numerosísimos templos en la ciudad. Ese es uno de los aspectos fundamentales de lo que podríamos llamar la política religiosa de Augusto. La restauración de la República pasa esencialmente y tiene como fundamento la reinstauración del culto a los dioses. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar de abordar en esta clase de una manera introductoria, simplemente, y sin pretender ninguna clase de especial o particular opinión en cada uno de los puntos que abordemos? Por un lado, hay un hecho fundamental que es el de la convergencia entre la reinstauración de la República que Augusto realiza y el auge de la humanitas latina, que es lo que permite hablar del siglo de Augusto. La expresión del siglo de Augusto, y eso lo explica muy bien Grimal en este librito, es una expresión imposible si estas dos cosas no hubiesen coincidido. No se trata solamente de una empresa de tipo político, lo que se significa con esa expresión, sino que esa empresa política expresa lo mismo que expresa otro fenómeno concomitante, y ese otro fenómeno es el esplendor, el apogeo de la literatura latina clásica. Esas dos cosas coinciden, se dan en un mismo momento: la restauración de la República por Augusto y el Principado, y por otro lado el auge de las letras. Y otra cosa que señala muy bien Grimal es esto: esos dos hechos no son uno generado a partir del otro. No es que podemos considerar ese auge de las letras como una especie de resultado de una política de Augusto o de unas directrices inmediatamente establecidas por Augusto, porque
primero que nada tiene antecedentes pre-augusteos, o sea, hay una preparación de esto bajo César, con figuras como Cicerón y Catulo, que ya preparan ese esplendor, ese apogeo. Pero al mismo tiempo, porque en la mayoría de las grandes figuras del siglo de Augusto en lo literario empiezan a escribir antes de que Augusto establezca el Principado. Y aún bajo el Principado no son figuras que están manipuladas políticamente. Eso lo vamos a repetir luego, pero el grueso de los historiadores, por ejemplo, Tito Livio incluido, no son partidarios políticos de Augusto. A Tito Livio, que es el más destacado de todos, Augusto mismo le decía el pompeyano, porque en su exposición del conflicto entre César y Pompeyo siempre está del lado de Pompeyo, de manera tal que no es que sea una literatura manipulada políticamente, eso es importante entenderlo, pero tampoco que sea fruto de una mera acción política o del Estado romano, sino que son dos fenómenos que parecen surgir de una misma realidad, y eso los emparenta en cuanto a expresión de una madurez del espíritu romano, en lo político y en lo cultural. Augusto viene a ser como la persona que simboliza como princeps, rei publici, como el primer ciudadano de la República, toda esa realidad de apogeo espiritual. Pero al mismo tiempo hay otra cosa, y es que bajo el Principado de Augusto podemos decir que la tradición política de Roma asume o asimila un elemento que viene del mundo helenístico y que está asociado a la monarquía helenística. Esto ya es una idea que recojo no de Grimal, sino fundamentalmente de Disandro. Es la idea de que Augusto asimila romanamente el ideal del príncipe helenístico, es decir, del monarca que se justifica no ya solo porque establece el orden, la paz, imparte justicia, sino que tiene como meta de su acción política el crear un ámbito propicio para el florecimiento de la paideia, es decir, del perfeccionamiento del hombre como hombre a través de esas disciplinas que son el fruto de la tradición helénica. Este es evidentemente un ideal que tiene que ver esencialmente con la civilización helenística y que está en el espíritu de Alejandro y en todo su proyecto imperial, y que heredan los reinos helenísticos. Ahora bien, Augusto de alguna manera recoge esto, pero lo recoge según la moderación y el ideario del espíritu romano. Cuando yo dije que junto al templo de Apolo hace construir dos bibliotecas, ¿no? Eso de alguna manera es un signo de esto de lo que estoy hablando, ¿no? Ese sentido del servir a la vida cultural a través de la acción política, que es lo opuesto a servirse de la cultura sin más para la acción política, sino poner la acción política y el orden que ella edifica al servicio del florecimiento de una cultura que es perfeccionamiento del hombre como hombre y fructificación de la paz. Pero además son dos bibliotecas, una en latín y otra en griego, lo cual muestra ese espíritu de unidad de todo el orbe romano, la oikumene que leíamos en el texto de Lucas, ¿no? Esa casa común a todos, pero que tiene como un doble fundamento cultural la lengua de Grecia y la lengua de Roma, con la riqueza literaria que corresponde a cada una. Claro que en tiempo de Augusto la riqueza de la literatura griega era enormemente superior, y lo que va surgiendo es, digamos así, el núcleo de lo que va a ser la literatura clásica romana. Muy bien, esta es la temática que tenemos que enfocar. Ahora pasemos a los tres momentos de nuestra clase. Vamos a seguir con las... bueno, ese es el templo de Apolo, una reconstrucción ideal de lo que sería el templo de Apolo en el Palatino. Adelante. Eso
probablemente lo único que queda, que es un capitel y un pedacito de un fuste de una columna, ¿sí? Muy bien. Ahora empezamos con el primer punto. Religio y Augusto, o Augusto y la Religio. Aquí lo vemos a Augusto joven, el retrato más juvenil que tenemos de Augusto corresponde a la imagen que se ve a la izquierda, ¿no? Y del otro lado lo tenemos a Augusto en su vestidura de Pontifex Maximus. Hay un hilo conductor entre estas dos imágenes y es lo que podríamos llamar la pietas personal de Augusto. Yo hice alusión a eso en la primera clase. Augusto fue, durante sus años de infancia y adolescencia, fundamentalmente guiado por el esposo de su madre, al que hizo alusión María Delia en la clase pasada, porque había quedado viuda del padre de Octavio cuando Octavio tenía 4 años. Y ese era un hombre que se llamaba un hombre antiguo en la Roma de entonces, un hombre chapado a la antigua, diríamos nosotros, celoso de la defensa de las tradiciones romanas y, por lo tanto, profundamente piadoso. Polibio dice que los pueblos en general tienen piedad para con sus dioses, pero los romanos son sumamente piadosos. Esa es una característica tradicional del espíritu romano. Estamos usando dos términos que conviene aclarar un poquitito: religio y pietas. La pietas es una virtud de suyo. La pietas es la actitud de reverencia, gratitud y cumplimiento de los deberes sagrados hacia los superiores, primero que nada hacia los dioses y luego en el plano humano hacia los mayores. Es curioso que la misma palabra signifique también, ya en el latín clásico, una actitud benevolente, apacible y afable para con los demás. Ahí hay un emparentamiento espiritual, según la mente romana, entre el ser servidor auténtico de la divinidad y sentir gratitud y afecto por lo que es superior, y el poder ser amable con los demás. Es una cosa interesantísima esa. Así como para los griegos el religión es algo fundamentalmente logikos, es decir, conforme a la razón, para la mente romana es algo profundamente moral, es decir, es algo que es la base de toda la virtus, de toda la fuerza moral del hombre. Y es también lo que lo hace al hombre auténticamente humano, es decir, tratable y capaz de tratar humanamente con los demás. Fíjese, la palabra piedad en castellano conserva ese doble valor, ¿no? Es la piedad religiosa, ¿no? Y es también la piedad en el sentido de actitud compasiva y misericordiosa para con los demás. Religio, en cambio, es otra cosa que de suyo no hace alusión a una virtud. La palabra religio se refiere fundamentalmente al extremo cuidado que se tiene por los deberes que hay que cumplir. Y, en principio, se refiere a todo tipo de deberes. Si tenemos en cuenta lo que acabo de decir acerca del lugar que la pietas ocupa en la concepción moral romana, la religio se emparenta directamente con la pietas, porque ese cuidado extremo hay que tenerlo sobre todo en el cumplimiento de los deberes que se tienen para con los dioses. De ese concepto del extremo cuidado, de la extrema atención y dedicación, se deriva la idea de escrupulosidad, que también está asociada en latín al término religio, el tener escrúpulos. Ahora, los escrúpulos pueden adquirir un cariz positivo, en el sentido de suma atención, o un cariz negativo en cuanto derivan de una culpa. La palabra religio también significa, en latín clásico, el escrúpulo que se tiene por haber cometido una falta.
y por lo tanto también la falta misma. Los escrúpulos además pueden ser calificados por términos que muestran su carácter negativo. Así como hay una religio positiva, hay una brava religio, una supersticiosa religio, etc. Es decir, el escrúpulo puede ser supersticioso, puede ser depravado, puede ser un escrúpulo no auténticamente moral y no auténticamente piadoso. Por eso la religio puede ser buena o puede ser mala, y en el orden jurídico puede ser lícita o ilícita. Pero acá entendamos por religio la religio asociada a la pietas, es decir, la que va de la mano de la auténtica virtud religiosa. La manifestación de la religio y de la pietas principal es el culto, es decir, la realización de aquellas actividades por las cuales el hombre se relaciona propiamente con la divinidad. Pero el culto no agota ni la religio ni la pietas, porque la religio, como dije, es el escrúpulo que une con todo deber, y el deber para el romano no se agota en la esfera de la pietas. La pietas funda la virtus, pero la virtus abarca toda la vida social del hombre, tanto privada como pública. Y en todas las esferas hay deberes que cumplir. Por eso hay que relacionar la pietas con el ius y con el fas, que son el eje vertebrador de toda la vida social romana. El orden de lo que es justo y el orden de lo que está establecido por los dioses, de lo que está dictado, determinado por la voluntad de los dioses, que es el fas, que incluye, es más amplio y más inclusivo que el del ius. Este es un tema que hemos desarrollado en otros cursos precedentes en relación con otros asuntos, la relación entre el ius y el fas al hablar del derecho, del orden jurídico, pero aquí lo traigo a colación solamente para advertir que el concepto romano de religión es un concepto no disociable del orden moral ni del orden de lo justo aplicado a la vida social entera. Con esto lo único que he hecho es trazar un panorama del punto de partida, del fundamento, del sustrato del cual parte Augusto, en el cual hay que ubicar la figura de Augusto. Ahora, Augusto ha desarrollado lo que podríamos llamar una actividad específica en materia religiosa. Veíamos en la foto anterior el foro romano, que de alguna manera es el espacio que simboliza el aspecto público de la religión. Porque en el foro romano estaba el templo de Vesta, que es el que funda el espacio público sagrado en cuanto que es el fuego de la ciudad, así como el culto doméstico está centrado en el fuego de la casa, ¿no? Es el fuego de la ciudad el que centra el culto público. Augusto hizo reconstruir el templo de Vesta, pero además construyó una enorme residencia para las vestales junto al templo de Vesta en el foro. También reedificó las grandes basílicas del templo que eran de la época republicana, la Basílica Emilia y la basílica de su propia gens, que era la Iulia. Una de las actividades fundamentales de Augusto entonces era reconstruir los templos para permitir el florecimiento del culto. Pero va a construir también templos nuevos. Entre los templos nuevos que construye, por supuesto, está el de Apolo en el Palatino que hemos mencionado, pero también construye un templo a Júpiter, Tonante, también en cumplimiento de un voto y en agradecimiento a Júpiter, un templo que fue tan magnífico que de alguna manera pareció opacar al templo mayor de toda la ciudad, que era el templo de Júpiter en el Capitolio, de Júpiter Capitolino, que lo vamos a ver en otra imagen posterior.
Y Augusto, según cuentan los biógrafos, parece haber tenido no sé si una comunicación o una visión, según la cual se le comunicaba que Júpiter estaba disgustado porque ese templo de Júpiter tonante era demasiado voluminoso, ¿no? Y podía hacer olvidar que la sede de Júpiter en Roma estaba en el Capitolio. Entonces hizo poner unas campanillas en el templo de Júpiter tonante para indicar que ese Júpiter tonante era el portero del otro Júpiter, que era el Júpiter que estaba en el Capitolio. Y él hizo construir también un enorme templo a Marte Vengador, en agradecimiento por haberle permitido cumplir la vindicta del asesinato de César. Ese ya es el templo que está en lo que se llama el Foro de Augusto, porque Augusto va a ampliar lo que ya había iniciado César, el espacio del foro. El antiguo foro va a ser continuado en lo que se llamarán luego los foros imperiales, ¿sí? Allí vemos tanto el foro de César, ¿no?, que creo que está en amarillo, ¿no?, ¿sí?, como el foro de Augusto, que lo continúa, ¿sí?, que es el verde. El foro de César estaba centrado en un templo consagrado a Venus, que es la deidad asociada a la estirpe Julia. Y Marte lo mismo, porque Marte es el padre divino de los fundadores de Roma, de Rómulo, ¿no? Y los dos templos cerraban dos grandes plazas, digamos así, que eran lo que se llama el eje de los foros imperiales. A partir de ahí después se van a expandir a través de otros principados, como el de Trajano, etc., ¿no? Muy bien. Esto es otro planito en que se ve el contraste entre las edificaciones de la época republicana y las que se inician bajo César y Augusto. Sigamos. Y acá vemos, esto es una imagen reconstructiva, un dibujo, por supuesto, pero que muestra desde el foro, allá al fondo y en lo más alto del Capitolio, el templo de Júpiter Capitolino, que era el que presidía toda la urbe, ¿no? Ahora, este aspecto de la política religiosa de Augusto hay que complementarlo con otro que podríamos decir es el aspecto legal del ordenamiento del culto. Ya hemos hecho alusión a cómo está prohibido el culto a los dioses extranjeros en la propia urbe y a los ciudadanos romanos en general. Cada pueblo en sus provincias tributa culto a sus dioses. Pero Augusto personalmente tiene actitudes distintas con respecto a los cultos de los pueblos del orbe romano. Hay pueblos cuyo culto le parece básicamente digno de ser rehuido. Es el caso del culto egipcio, por ejemplo. Estamos en el Egipto helenístico, sede de sincretismo casi desbocado, diríamos, ¿no?, y de una atmósfera religiosa sobrecargada de especulaciones ya protognósticas, ¿no?, asociadas a cultos que son pseudomistéricos, porque toman el nombre de misterios de la antigua religión griega, pero no tienen nada que ver con ella, como el caso del culto de Isis y Osiris, o los misterios de Isis y Osiris, o el culto a Serapis en Alejandría. Eso es algo en lo que Augusto no ve auténtica piedad, diríamos. Otra cosa que prohíbe expresamente para todos los ciudadanos romanos es la participación en los cultos druídicos, pero sobre todo en referencia a los sacrificios humanos. Esa prohibición afecta primariamente a los ciudadanos romanos que eran de origen galo, digamos, no a los nacidos en Roma o los italianos que no iban a tener tendencia alguna al culto druídico. Y otro punto que es interesante advertir es la relación de Augusto con el judaísmo
Augusto se mostró siempre profundamente respetuoso del culto judaico. E incluso ordenó ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén. De manera que en ese caso se ve que Augusto sí detecta una religiosidad profunda y advierte además, hay un ordenamiento legal por el cual, por ejemplo, robar o comerciar con los libros sagrados de los judíos está penado por la ley. Además, hay una serie de medidas legales que favorecen a los judíos en la diáspora y les permiten enviar sin pagar impuestos toda clase de bienes a Jerusalén. De modo que la política religiosa de Augusto, en el caso del pueblo judío, es de protección, podríamos decir, y de profundo respeto a su identidad religiosa. Otro tema de culto que es interesante es el del culto al propio emperador. Esto ya se había dado con César en parte, pero ahora, ante la figura de Augusto, el movimiento viene fundamentalmente de las provincias. Es decir, en las distintas provincias del imperio, sobre todo en las de Oriente, es ahí donde se origina el asunto y tiene su trasfondo histórico en las costumbres helenísticas y en costumbres anteriores todavía, ¿no? Surge la tendencia a erigir estatuas a Augusto y tributarle culto como a alguien divino, a alguien que trasciende al común de los mortales, alguien que no es meramente humano. En Roma va a haber también gente que procure algo por el estilo, pero hay que hacer alguna diferencia importante, la hace muy bien este autor inglés, que es Jones, en su libro Augusto, entre lo que podríamos llamar las clases bajas, la plebe romana y la aristocracia senatorial romana. Para estos últimos, para las clases altas romanas, digamos, es inadmisible, es intolerable o es mal visto en general el culto a otro ciudadano romano como si fuese un dios. En eso estamos en paridad, digamos así, con aquello que le pasó a Alejandro Magno cuando se le rebelaron los generales de origen griego y macedónico, porque permitía que los persas y todos los pueblos del imperio persa en el oriente le tributasen culto como si fuese un dios o se prosternasen ante él, y dijeron: nosotros no nos vamos a posternar delante tuyo porque no eres un dios sino un hombre, ¿no? Y él les dijo: a ustedes no les voy a exigir eso, no les corresponde eso. Yo a los otros se los permito porque ellos es propio de sus costumbres el hacerlo. Hay mucho de eso en la actitud de Augusto. Es decir, la permisión del culto a la figura del emperador está asociada a esa idea de que en esos pueblos de Oriente se ve al monarca y al emperador como una suerte de divinidad o como un hombre divino de alguna manera. En el caso de la propia Roma, lo único que va a autorizar Augusto va a ser el culto a los genios de la familia de Augusto, es decir, a los espíritus tutelares de la estirpe de la gens Iulia, digamos, ¿no? Que es su familia legal y la propia, por lo tanto, para la mente romana. La persona a la que sí se le tributa culto como persona que ha pasado a la esfera de lo divino y está asociada a los dioses es César. Pero bajo el principado de Augusto, no Augusto. Ese culto que se da en las provincias del Oriente después se va a extender ya más tarde a las del Occidente y de una manera particular. Ahí sí los gobernadores van a, de alguna manera, a organizarlo, a fomentarlo para... Y ahí podríamos decir, hay opiniones variantes, pero en principio para establecer una homogeneidad en cuanto al reconocimiento de la figura de Augusto como alguien que de algún modo supera el común de los mortales. Pero eso no significa en la mente romana que sea directamente un dios, sino que incluso el calificativo de divus, lo que puede significar primariamente es que tiene una especial protección de los dioses y que está bajo su amparo y que sus obras son de algún modo dirigidas por ellos. Y que si
ha obtenido la capacidad de establecer la paz y de restaurar la república es precisamente porque los dioses sustentan su actividad. Hay otro aspecto de la vida religiosa bajo Augusto, pero ese lo voy a tomar al final de la clase. Y es porque ese aspecto implica ir al otro tema, es decir, al tema de la humanitas. Sí, el otro aspecto es cómo la reflexión y la profundización espiritual que se da a través de la poesía purifica la religiosidad romana. Y este es un tema que debo a la profesora Buisset. Así que, pero ese lo voy a tomar al final, así que lo dejo para dentro de un ratito. Tenemos que pasar primero por el otro aspecto, que es la humanitas. Ahora pasamos a la humanitas y Augusto. Sigamos con las imágenes. Muy bien, aquí tenemos a Augusto y a Marco Tulio Cicerón. Hablar de humanitas en latín es imposible sin referirse a Cicerón, porque Cicerón es nada más y nada menos que quien acuña el vocablo. Humanitas es esa perfección del hombre como hombre, esa plenitud del hombre como tal en orden al fin de su existencia, que traduce en el latín de Cicerón el concepto griego de paideia. Cicerón es una figura importantísima en la tradición de asumir y afincar en Roma el concepto griego de paideia, porque es el que más profundamente lo integra en el espíritu y en la mente romana. Hasta antes de Cicerón permanece cierta tensión conflictiva entre la tradición romana y el espíritu griego y todas esas disciplinas que vienen de los griegos. Había romanos entusiastas de eso, pero había también romanos firmemente opositores a eso. Baste recordar cómo en el siglo II vemos tendencias opuestas en esta materia, ¿no? Representadas, por ejemplo, por el círculo de Cornelia por un lado y por la actitud de Catón, el censor, por el otro, que es un acérrimo adversario de la helenización de las costumbres romanas y de introducir en Roma eso que a él le parece un veneno griego, que es la filosofía, por ejemplo, ¿no? Sí, hay una tensión conflictiva que muestra la firmeza del espíritu romano en su propia identidad, ¿no? No es un espíritu fácilmente permeable a cualquier influjo, porque es un espíritu profundamente orgulloso de sí mismo y arraigado en tradiciones no solo firmes, sino severas. La severitas es un aspecto fundamental de la virtud romana, ese espíritu de no aceptar una cosa, sino cuando eso se advierte que es plenamente conforme a lo que se debe, y si no, a combatirlo hasta la muerte, si es necesario. Esa severidad del espíritu romano se traduce también en la esfera cultural. Bueno, la obra de Cicerón lo que va a hacer es, de alguna manera, darle carta de ciudadanía a la paideia griega en el espíritu romano. Y uno de los aspectos centrales de esa adaptación está en que ese perfeccionamiento del hombre a través de las disciplinas griegas como la retórica, la filosofía, Cicerón lo arraiga en un sustrato anterior, y ese sustrato es el haberse formado en la virtus según el mos maiorum, es decir, según el modo de obrar tradicional de los padres, de los mayores, de los romanos de antes. Entonces, esas disciplinas nuevas que perfeccionan al hombre, ciertamente, ahí está la asimilación y la asunción de lo que viene de Grecia, hay un perfeccionamiento posible, y en eso los griegos pueden ser nuestros maestros y tenemos que imitarlos, y lo van a hacer, y van a tomar el modelo de la filosofía griega y el modelo de la poesía griega, y van a escribir epopeyas al modo griego en hexámetros y elegías al modo griego en dísticos, elegíacos, y es decir, van a adoptar esa forma cultural griega
pero en la medida en que eso puede echar raíces en el sustrato de la tradición romana, del modo tradicional romano de ser, y por lo tanto, según nuestro tema, pueda ser compatible y arraigarse en la pietas, en la religio y en el culto auténtico asociado a la piedad y a la religión. Sigamos. Acá tenemos el otro aspecto fundamental de la Humanitas y Augusto, que ya he mencionado en la introducción. Estos son, de nuevo, Augusto juvenil y el otro es Alejandro Magno. Acá el concepto fundamental que tenemos que advertir es el de otra asunción, y en esta ya Augusto es protagonista. Es la asunción del ideal del príncipe helenístico, del monarca helenístico, como el que pone el orden político, el orden del gobierno, el orden de la justicia y de la paz al servicio de algo que en un aspecto lo trasciende, y es el aspecto, eso es la paideia en griego, la humanitas ahora en latín, ese perfeccionamiento del hombre como hombre, que es lo que debe posibilitar la acción del gobierno humano. Lo que debe posibilitar la acción del gobierno humano y lo que debe fomentar la acción del gobierno humano en la medida de sus posibilidades. Ahora bien, Augusto asume esto, dije, al modo romano, tampoco al modo de un monarca oriental. En esto tenemos que ver de nuevo esa característica propia del espíritu romano, de arraigar en su propia tradición y asimilar lo asimilable de otras, en la medida en que ven en esas otras algo afín, algo profundamente compatible y algo que puede acarrear un perfeccionamiento y no un imperfeccionamiento o corrupción de lo que ya se tiene. Porque lo que no hará Augusto será pretender organizar o ordenar la totalidad de la vida cultural. Lo que no hará Augusto será manipular la vida cultural para su propio interés personal o político. Fomentará, eso sí, apoyará, ¿sí? Y al mismo tiempo reconocerá la existencia de una realidad que a él personalmente lo trasciende, porque esa riqueza cultural de la Roma de Augusto no es fruto de su obra. Acá podemos hacer una reflexión al margen, pero que está profundamente enraizada con el primer tema, de la pietas y la religio. Augusto es un hombre que tiene obviamente una autoridad enorme, única en el mundo de ese tiempo, que tiene la responsabilidad de regir todo el orden romano, ¿sí? Pero al mismo tiempo conserva el sentido de la medida humana, de su medida humana. No es ni un ególatra, ni un hombre que se crea todopoderoso. Eso ya es un rasgo de profunda religio. Él reconoce la superioridad de los dioses. Él reconoce la superioridad de la divinidad. Él reconoce que el conjunto de la realidad no está gobernado por él. Él es el primer magistrado de la República, pero el orden del universo no depende de él. Él está al servicio de ese orden. Esto es importantísimo entenderlo, tiene que ver con el tema de la clase anterior que tomó la profesora Wiesel, pero son dos cosas que no se pueden desprender, porque el fundamento religioso del ius, el fundamento religioso del orden político romano, son lo que permite ubicar históricamente a un personaje como Augusto y deslindar su figura de cualquier personalidad
de los tiempos más recientes que solo por un despiste histórico se puede equiparar. Me refiero a personalidades de tipo tiránico, ¿no?, de los últimos 200 o 300 años, de los cuales podemos dar unos cuantos ejemplos. Pero la figura de Augusto pertenece a otras coordenadas, y si nos despistamos en eso, lo malentendemos de entrada. Y eso suele pasar hoy día en muchos estudios sobre Augusto. La profesora Buisel me comentaba otra vez que en muchas conferencias se habla de Augusto simplemente en términos de política actual, ¿no? Y se lo califica de esto, de aquello, de conservador o de progresista, según los casos, o de este. Es decir, se lo reduce a categorías que no tienen nada que ver con la instancia histórica de Augusto. Pero se parte en ese caso de una mala inteligencia fundamental, porque no se hace ni el más mínimo esfuerzo por ubicar a Augusto en su propio contexto. Volvamos ahora. Bajo Augusto se da el florecimiento de la humanitas, decíamos, en la edad de oro de la literatura latina, pero, como dice bien Grimal, según ya expliqué, es un movimiento que tiene raíces anteriores al Principado de Augusto y que se desarrolla espontáneamente en la época de Augusto y no por directriz política del Princeps. Vamos a mencionar a las figuras principales. Bueno, aquí lo que tenemos es una composición de imágenes en cuyo centro está el círculo de Mecenas. Mecenas, amigo de Augusto, amigo personal de Augusto, es una de las figuras principales que promueve la vida literaria de la Roma de Augusto. Al círculo de Mecenas pertenecieron Virgilio, Horacio, Propercio. Y en la imagen del centro, que es una imagen moderna, aparecen Mecenas rodeado de varios de estos poetas. Y en las esquinas tenemos a Ovidio, a Propercio allá arriba, a Tito Livio aquí a la izquierda, y a la derecha está Horacio, ¿no? Este es Horacio, Horacio es el que está arriba. Arriba a la izquierda Horacio y abajo a la derecha Ovidio. Ahí está. Horacio, Propercio, Tito Livio y Ovidio. Muy bien, sigamos. Bueno, esta es una de las figuras fundamentales del siglo de Augusto, en el florecimiento de la humanidad, que es Virgilio, el mantuano, el autor obviamente de la Eneida, de las Geórgicas, de las Bucólicas. Aquí aparece en una representación, en un mosaico también, Virgilio acompañado por dos musas, una a su derecha y otra a su izquierda. Adelante. Bueno, esto es una edición moderna de la Eneida. Y esto es un códice virgiliano del siglo V, nada más y nada menos. Virgilio es uno de los autores que tiene códices más antiguos y, además, este es ilustrado. Hay un folio ahí y hay otro después. Hay otro más. Ahí hay otro. Y además uno de los más copiados en toda la tradición cristiana. Por eso yo puse después, adelante, la figura de un monje copista. Porque nosotros conocemos todos estos poetas y los podemos leer hoy día y podemos tener una edición moderna como esta de Virgilio, porque a lo largo de los siglos, durante siglos de cristiandad, las obras de estos poetas fueron copiadas y fueron leídas y fueron estudiadas y fueron comentadas. Adelante. Y forman parte del sustrato de nuestra propia cultura y civilización. Esta es una edición también de Virgilio, pero esta es una edición también con bellísimas ilustraciones. Adelante. Acá lo tenemos a Horacio, ¿verdad? Horacio. Adelante. Horacio es la otra figura capital. Pueden decir que son los dos fundamentales, ¿no? Los dos poetas más densos, más profundos, más elevados de todo el siglo de oro. Acá hay otras dos figuras que representan a Horacio, ¿no? Estas son todas figuras modernas, ¿no?, que aparecen en ediciones, como esta, por ejemplo. Muy bien. Este es Propercio, un tercer gran poeta de la edad de Augusto, fundamentalmente un poeta elegíaco, ¿no? Los dos grandes elegíacos son Propercio y Tibulo, ¿no?
precedidos por Cornelio Galo. Cornelio Galo es un poeta un poco anterior, que también pertenece al siglo de oro, pero cuya obra se ha perdido casi enteramente. A fines de los años 70 se encontraron unos 10 versos, creo, en un códice, en Egipto, me parece. Porque él era prefecto de Egipto. De Egipto, claro. Entonces, al mover la tumba por la represa de Asuán, apareció. ahí apareció un papirito. Claro. Aparecieron unos pocos versos de Cornelio Galo, cuya obra, que es la que inicia la elegía latina en gran estilo, se ha perdido por completo. Acá tenemos una edición moderna de Propercio, ¿no? Y eso es otra edición con una tipografía hermosa, ¿sí? Donde aparece. Muy bien, adelante. Este es Tibulo, un cuadro moderno, siglo XIX, que lo representa así entre sus amigos. Muy bien. Tibulo es el otro poeta elegíaco, y acá hay una edición también, que en realidad pertenece a la misma colección que la anterior de Propercio. Este es Ovidio, otra figura importante del siglo de oro, más joven que los anteriores. Ovidio es un poeta que representa una tendencia particular dentro del humanismo, es quizá el más helenístico de todos, tanto por su temática como por su espíritu. Grimal, en el libro del siglo de Augusto, plantea en relación con la literatura del siglo de Augusto lo que él llama una especie de malestar de la época, y me parece un tema interesantísimo, porque él advierte en algunas de estas figuras por lo menos, y en el conjunto de la literatura latina de la época, una especie de tensión conflictiva entre dos tendencias que están realmente ambas actuando en ellos. Una, la tendencia a una profunda estima, aprecio, una nostalgia también por la auténtica virtud romana como ideal de vida humana plena. Esto tiende a prevalecer en algunas de estas figuras, pero al mismo tiempo se ven atraídos por los modos de actuar y las costumbres ya mucho más superficiales y halagadoras para el egoísmo humano del mundo helenístico, que les viene también a través de esa cultura que viene del Oriente y que también los acecha desde dentro, ¿no? Como a hombres que son. Pero esa tensión en algunos se resuelve más hacia el esfuerzo por la virtud, y en otros tiende a quedarse estancado en el apego a la mitología, y a usar a la mitología al mismo tiempo como un motivo para enmarcar una vida superficial, ¿no? Y Ovidio estaría más bien en este otro extremo, digamos, mientras que Virgilio y Horacio están en la línea anterior. Pero es una tensión que él ve presente, Grimal, en todas estas figuras, con sus más y sus menos, ¿no? Adelante. Y también, ojo, la análoga al problema mismo del propio Augusto en cuanto a restaurar la República Romana y estar forzado a hacer ciertas innovaciones sin las cuales la propia República no puede subsistir, ¿no? Bien, adelante. Este ya es Ovidio de nuevo, ¿no? Ovidio, otra imagen de Ovidio, y esto es un texto de Ovidio, otra una edición de Ovidio. Este es Tito Livio. Esa es una imagen antigua, hermosa, de la efigie escultórica de Tito Livio, con un gran carácter, ¿no? Muy bien. Adelante. Este es el gran historiador. Los historiadores de la Edad Augustea que han llegado a hoy son básicamente dos. Tito Livio, el más importante, y Velesio Patérculo, que escribe una historia de Roma, un epítome de historia romana, una abreviación de la historia romana, que se extiende sobre todo para la época de Augusto, ¿no? Es un hombre más joven también que Tito Livio. Los otros historiadores importantes eran todos republicanos, todos anticesarianos, digamos, ¿no? Y escribieron sin problema bajo Augusto, y sus obras circularon en el Principado de Augusto, Asinio Polión, por ejemplo, ¿sí? O Mesala Corvino, ambos de familia senatorial y profundamente republicanos. Las obras de estos no han llegado a nosotros porque fueron destruidas en la última época del Principado de Tiberio. Adelante. Esto es una edición hermosa de las décadas de Tito Livio, ¿no? Amurbe Condita.
Esta también, otra. Adelante. Bueno, y ahora desembocamos en nuestro último tema, nuestro último punto temático, que son los poetas augustales y la religión. Acá es donde sí vemos confluir los dos asuntos anteriores, ¿no? Este florecimiento literario bajo Augusto es el signo de la madurez espiritual de Roma, que también se manifiesta en el Principado de Augusto en el orden político. Pero advertido esto, nos queda un punto más por señalar, y es que ese florecimiento cultural, sobre todo el poético, está asociado a una purificación de la religión, a un ahondamiento y perfeccionamiento del espíritu religioso de la propia Roma. Esto ya es un tema que está abierto inclusive a múltiples investigaciones, ¿no? Porque se trata de leer y releer textos muy conocidos y muy comentados, pero en los que a veces se ha pasado por alto su densidad religiosa y el aporte al perfeccionamiento del espíritu religioso. Yo voy a señalar nada más que 3 puntos aquí muy brevemente. El primero es un tema que fácilmente se puede advertir, por ejemplo, desde el estudio de la Eneida. La Eneida es un poema épico totalmente singular y profundamente distinto a la Ilíada. Y si hay algo que destaca en la Eneida, es que es un poema épico vitalmente histórico. Es un poema en el cual la épica está enlazada profundamente con un sentido de lo histórico, que es al mismo tiempo un sentido religioso. Porque lo que hace Virgilio en Eneida es remontarse a los orígenes de Roma, con el fin de mostrar los designios divinos que están detrás de eso. Y cómo Roma, en el desarrollo de su propia actividad en el tiempo, a lo largo de los siglos, no ha hecho otra cosa que cumplir con una misión, con una vocación que le viene de los dioses. Es decir, que le viene de un orden divino. Ahí está el famoso texto que aparece en el descenso a los infiernos, ¿no es cierto? Y cuando se habla de la vocación de los distintos pueblos y cómo Roma está llamada a una vocación particular. Tu regere imperio populos romane memento. Tú, romano, has de acordarte de regir con imperio a los pueblos. Ese regir con imperio a los pueblos está asociado a develare superbos, es decir, a quitarle la fuerza de combatir a los soberbios, a hacer justicia a los débiles. De manera tal que hay una visión que lo que hay que destacar acá es esto: hay un sentido religioso histórico que se ahonda en el espíritu romano a partir de esta poesía. Grimaldi tiene un libro sobre Virgilio, bastante extenso, en que expone y analiza la obra de Virgilio y lo llama así a Virgilio, en el subtítulo del libro, el segundo fundador de Roma, o la segunda fundación de Roma. Acá lo que tenemos que advertir es que en el romano hay un sentido histórico, esto también lo analiza profundamente Di Sandro en los cursos sobre el humanismo, ¿no? Hay un sentido histórico del tiempo, en cuanto que para la mente romana el hombre está puesto, eso aparece también en el de República de Cicerón, en Somnium Scipioni, ¿no? Hay un destino del hombre que es cuidar de la tierra, y ese cuidar de la tierra se manifiesta fundamentalmente en el fundar la ciudad y conservarlas ya fundadas. La fundación de Roma, por lo tanto, está entroncada con la realización de un orden divino sobre la tierra y en el tiempo.
Y refundar a Roma, por lo tanto, es siempre un acto religioso. Y el imperio es un acto religioso. Y el conservar la paz es un acto religioso. Y el hacer que tengan vigor las leyes, y el impartir justicia en las provincias, y el permitir que los que tienen pleitos en las provincias, si son de alguna manera juzgados impropiamente por los funcionarios de las provincias, apelen a Roma, el recurso general de la apelación que mencionaba María Elena en la clase pasada. Todo ese ordenamiento es un servicio a la divinidad, porque es el cumplimiento de una vocación que viene de la divinidad. Acá hay un sentido religioso del tiempo histórico, esto es lo que hay que advertir, y esto es una profundización enorme del sentido religioso romano. Y la obra de Virgilio está estrechamente asociada a esto. Pero esto a su vez implica también una profundización, segunda cosa, del sentido de la responsabilidad humana en relación con los dioses. Ahí hay un sentido religioso, moral. Acá voy a leer un texto de Horacio, en la Oda sexta del libro tercero, que dice así: aunque tú, romano, no tienes culpa, habrás de pagar las faltas de tus antepasados hasta que reconstruyas los templos y los desmoronados santuarios de los dioses y sus estatuas manchadas por el negro humo. Los descuidados dioses han cubierto de males a la enlutada Italia. Ya 2 veces Monese y las huestes de Pacoro rechazaron nuestros ataques, a los que les faltaron los debidos auspicios. Y más tarde, en la misma oda, dice: generaciones fecundas en culpas mancillaron el matrimonio, la familia y el hogar. Los desastres que fluían de esta fuente inundaron el país y su pueblo. No de tales padres nacieron los guerreros que tiñeron los mares con sangre púnica y acabaron con Pirro y el poderoso Antíoco y el temible Aníbal. Acá, en esta oda, Horacio está advirtiendo una correlación entre el orden moral y las acciones de los hombres en el tiempo, y las culpas de los hombres, o la virtud de los hombres por contrapartida, y el decurso de la historia. En la medida en que la sociedad da pábulo a la corrupción de las costumbres, entonces tendrá que hacerse cargo del desprecio de los dioses. En la medida en que sirve según la virtus con pietas al fas y al ius, y solo en esa medida podrá servir a los designios de los dioses. La religión romana no es una religión amoral, no es una religión de cumplir con el acto de culto y después olvidarse de la divinidad. Es una religión moral ya en la raíz, pero los poetas de la Edad Augustea podríamos decir que revigorizan y ahondan este sentido moral de la religiosidad romana. Inclusive poetas como Propercio, en el cual la temática del grueso de sus elegías, sobre todo en los 3 primeros libros, es de carácter amoroso, personal, ¿no? Desemboca en el 4º libro, en las últimas elegías del 4º libro, en una reivindicación del amor matrimonial como modelo de todo amor auténtico y de la fidelidad entre los esposos. Pero el rasgo más importante de todo es el tercero, es la purificación y elevación de la noción misma de la divinidad. Acá es donde tenemos que advertir que el concepto mismo de los dioses es enaltecido en la poesía de la Edad Augustea o augustal, como quieran. Las figuras divinas más importantes, como aparecen en la poesía de los grandes poetas de la Edad de Augusto, tienden a ser, sobre todo Virgilio y Horacio en este aspecto, tienden a ser despojados de el ropaje mitológico, diríamos, y tienden a ser concebidos según una mentalidad profundamente teológica, es decir, según atributos que hacen a una recta noción de la divinidad. Y en este sentido la poesía de la época augustea converge con la tradición filosófica griega en una depuración de la concepción de Dios. Un ejemplo clarísimo de esto es una obra famosísima de Horacio, que es el Carmen Seculare, compuesto para ser cantado en
los ludis seculares que se celebraron en el 17 a.C. Esa era una celebración religiosa que tiene lugar cada 100 años en Roma. Pero la que hubiera correspondido 100 años atrás no tuvo lugar por la guerra civil. Y ahora bajo Augusto se reanuda la costumbre de los ludi seculares. Y el Carmen Seculare lo compone Horacio para esa ocasión. Esto es una representación de los ludi seculares siguientes, en una medalla que hizo acuñar el emperador de entonces, que era Domiciano. Y ahí aparece una representación alusiva a los ludi seculares, pero los que fueron celebrados 100 años después de los de Augusto, ¿no? Al final del siglo I de la era cristiana. Adelante. Acá tenemos el final del Carmen. A la izquierda es una edición moderna de Horacio, donde está el final del Carmen, y allá una edición que intenta darnos la música con que debió ser cantado este poema, ¿no? Por un coro doble de doncellas y mancebos, de jóvenes de ambos sexos, que cantaban en homenaje a los dioses. Este Carmen Seculare tiene algunos pasajes que voy a leer y ya con esto terminamos. Es un poema que vale la pena leer entero, pero no lo podemos hacer. Dice de entrada, está dirigido el Carmen a Apolo, de nuevo, y a Diana. O sea, Artemisa, Diana, la hermana de Apolo, que la tradición griega asocia con la luz solar y la luz lunar, ¿no? La luz diurna y la nocturna. Oh Febo y tu Diana poderosa en las selvas, astros brillantes del cielo, siempre adorados y siempre dignos de adoración, escuchad nuestras preces en estos días consagrados por los versos de la Sibila, porque la fijación de la fecha de los ludi se consultaba por medio del recurso a los oráculos sibilinos, pero de la Sibila va a hablar María Delia en la clase próxima. Para que las vírgenes escogidas y los castos mancebos eleven sus cánticos en loor de los dioses protectores de las 7 colinas. El primer pedido, la primera petición que el coro dirige a los dioses es que haga fructificar a las familias romanas, ¿no? Que le dé a Roma nuevos hijos. Esa es la primera petición. Y hace alusión a los decretos recientes que han emanado los senadores, ¿no? Refiriéndose a las leyes de Augusto por las cuales se fomentaba el matrimonio, ¿no? Y se penaba el adulterio, ¿no? Y se ponían ciertos obstáculos a la soltería. Pero después hay una segunda petición que es impresionante. Oh dioses, conceded a la dócil juventud puras costumbres, traduce acá. En realidad, di probos mores docili juvente, di senectuti placide quietem. A la juventud dale costumbres probas, costumbres rectas. Si uno lee esto, uno se pregunta si nosotros hoy rezamos estas cosas, si pedimos, ¿no?, para la juventud costumbres probas. Sí, ciertamente que lo hacemos de corazón, pero no es una cosa que se oiga frecuentemente, ¿sí? Costumbres probas para los jóvenes y para la ancianidad una paz plácida. Muy bien. Pero el texto más importante quizá está asociado con la estrofa esta. Y vosotras, parcas, siempre veraces al anunciar lo que ha sido dicho de una vez y para siempre, lo que guarda el orden estable de la naturaleza o de las cosas, añadid nuevas dichas a las ya logradas. La traducción esta es más o menos, yo la corregí un poquitito al decirla, pero la idea acá es que hay lo que ha sido dicho de una vez y para siempre por la divinidad, que equivale al concepto de
fatum, es decir, el hado es lo que ha dicho la divinidad. La profesora Vicente me explicaba que hay un contraste aquí clarísimo entre el concepto de fatum, tal cual está expresado en Horacio aquí, y el concepto griego de moira, porque la moira, que sería el equivalente, el destino entre los griegos, es superior a los dioses y los abarca a ellos también, está por encima del propio Zeus. En cambio acá lo que es dicho principalmente por Júpiter, de manera tal que lo que es dicho, y es su palabra la que reina y la que establece el orden, y la que rige el orden de la naturaleza, lo cual significa que hay una profundización en el concepto mismo de la divinidad. Si hay hados, esos hados son lo que dicen los dioses, o lo que dice el dios, lo que dice Júpiter, lo que dice la divinidad. Muy bien. Una sola cosita quería decir, como ya me pasé, me voy a pasar un poquito más. Vamos a seguir con las imágenes ahora, porque quería desembocar, esto es nada más que, esto que acabo de penetrar es la punta de un tema que habría que profundizar enormemente para entenderlo del todo, ¿no? Pero lo último que quería señalar es, como epílogo, un vínculo entre el siglo de Augusto y la tradición cristiana. Y a partir de esta imagen, esto es la estancia de la Signatura del Palacio Apostólico Vaticano, y allí está el mural de Rafael que corresponde al Parnaso, es decir, la representación de la poesía. Hay un muro entero que está dedicado a la Escuela de Atenas, o sea, a la filosofía y las ciencias. El que enfrenta a ese está dedicado al Santísimo Sacramento y representa la Sacra Teología, con los apóstoles encima. El eje central representa la Santísima Trinidad y están todos los doctores de la Iglesia. El que está enfrente de este representa el derecho. En realidad son dos, no es uno solo, que están a un lado y otro de una puerta que los divide. Y este representa la poesía. Y este de la poesía, sigamos adelante, tiene en el centro, por supuesto, a Apolo y a las musas, el número de 9. Y después tiene a grupos de poetas. Este grupo es un grupo arquetípico. Aquí, ¿quiénes están? Homero es el de los laureles que están en el centro, ¿no? Junto a Homero, hacia la derecha de la imagen, está Virgilio. Y enfrentándolo de este otro lado está Dante, ¿no? Representando esa continuidad entre la Hélade, Roma y la cristiandad, ¿verdad? Muy bien. Adelante. Este es el grupo que está en el Parnaso, abajo a la derecha de la imagen total, ¿no? Y en este grupo aparecen Ovidio, que está es el más jovencito que ya está allá arriba de todo, Horacio, que está acá adelante, el primero, el viejito que está sentado enfrente es nada más y nada menos que Píndaro, ¿no? Que los mira a todos estos que están acá, y también está Cornelio Galo representado allí, ¿no? Cosa curiosa, pero está muy bien. El otro es un poeta moderno italiano, de esa época, moderno digo, que es Sannazaro, ¿no? Pero este es otro grupo. Lo que quería mostrar es que en este grupo del Parnaso, que representa la sabiduría poética, el siglo de Augusto tiene un papel protagónico, ¿no? Muy bien. Adelante. Esos son los 4 medallones del techo que representan respectivamente a la poesía, como dije, el derecho, la teología y la filosofía. De aquí vamos a retomar la imagen, a ver, la imagen siguiente nos muestra cómo esos medallones se enlazan con los murales, ¿no? Se ve ahí en la esquina a 2 medallones que son los que corresponden a cada uno de los murales que se ven allí, ¿sí? La Escuela de Atenas y del otro lado el Parnaso, ¿no? Muy bien. Y para terminar, aquí tenemos la imagen de la poesía, ¿no? La poesía como sabiduría inspirada de alguna manera, porque el lema es Numine afflatus. Muy bien. Y para terminar, volvamos a la imagen de Augusto, sobria siempre y con el ceño fruncido, como tratando de pensar si habrá hecho bien las cosas o no. Muchas gracias.